por amor de Dios. Aquí en la Cochinchina es una noticia muy importante y confronta pues a un gobierno que, dicho sea de paso, también en su área de cultura está cometiendo la reprochable actitud de no querer transmitir un documental respecto a los muertos de un partido político que en efecto a lo largo de su historia, 90 años, ha dado tantas vidas por la democracia en el Perú como es el Partido Aprista Peruano. Con todo lo que usted puede opinar del Partido Aprista, bueno, malo, tuvo épocas de repente cuestionables, lo que usted quiera, pero en su lucha por la justicia social y por la democracia en el país nadie le puede reclamar, y menos cuando hay 1.214 muertos registrados del Partido Aprista durante el periodo en que no el conflicto interno armado, como lo llaman eufemísticamente algunos tontos, sino en la provocación terrorista contra la sociedad ocasionó este alto número de víctimas. 1.214 apristas, pero más de 70.000 peruanos que fallecieron a consecuencia de la irrupción del criminal genocida Abimael Guzmán y su grupo Sendero Luminoso. Sobre esto vamos a conversar con el expresidente del Congreso de la República, ex canciller también, un destacado jurista que presidió la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Luis González Posada. ¿Cómo estaba, doctor González Posada? Bienvenido a PBO Radio. César, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, quería su primer comentario en torno a lo dicho por Mario Vargas Llosa. Creo no estar equivocado cuando señalo de que es una verdadera bomba que una persona de su dimensión y su magnitud acusa a un gobierno de avalar, apañar, proteger a un candidato presidencial. No es poca cosa. Claro, que además proyecta el sentimiento de millones de peruanos, no solo de los que votaron en la segunda vuelta por la señora Fujimori, y que representa que a todos los partidos políticos y grupos independientes, sino de esos millones de peruanos que se han ido incrementando conforme venimos conociendo de gravísimas irregularidades que se han cometido y de la persistencia de los órganos electorales de ocultar, esconder, no dar respuesta a legítimas preguntas que todos tenemos para que este proceso electoral culmine bien. Acá lo que no se quiere es que se proclame en la oscuridad, porque si eso ocurre, el gobierno que se establezca será ilegítimo y las protestas continuarán y los reclamos seguirán y las pruebas continuarán presentándose. Entonces, lo que ha hecho Vargas Llosa me parece una acción cívica ejemplar, y en esa acción cívica quiero destacar que se ha producido por vez primera en la historia que yo recuerdo, ¿no?, una movilización horizontal. Es decir, son miles de peruanos que antes no salían a las calles, que antes no emitían su opinión, que no pertenecen, que sobre la mayoría de partidos políticos y que hoy día tomaron las calles a protestar, a reclamar, a pedir que se respete su voto. Entonces estamos en una situación dramática, donde evidentemente el presidente de la República ha tomado partido por el lápiz. Eso yo creo que es indiscutible. Y ese es el tema que ha revestido, porque conforme pasan los días van saliendo más pruebas de irregularidades, de trafas electorales, que ya no solamente ensucian un proceso electoral y lo ensombrecen, sino lo podrían considerar inválido. Esa es la importancia, en resumen, sobre esa pregunta, César, de que el Perú democrático se moviliza. Las marchas ya no son patrimonio de la izquierda. Las marchas ahora son una ofensiva de la democracia peruana que se une en defensa del Estado constitucional de derecho, de sus valores y de las libertades cívicas. En efecto, hoy día también se ha convocado una nueva movilización. Están viniendo delegaciones, incluso del interior del país, que quieren, como usted bien ha dicho, doctor González Posada, hacer respetar la expresión del voto ciudadano, la libertad con la que esto se tiene que manifestar, pero sin trampas, sin cortapisas, sin esta actitud, la verdad, civilina del presidente Sagasti de comenzar a usar metáforas deportivas para invocarle prácticamente a Keiko Fujimori que acepte el triunfo de Pedro Castillo. Eso ha sido pues clarísimo a lo largo de esta semana, incluso recurriendo y apelando a figuras que son disparatadas, porque
hablar de que esta definición, por hacer un símil con el fútbol, se está logrando a través de penales, es una cosa ridícula, porque no es la acción de cada uno de los partidos, ni el de Pedro Castillo, ni el de la señora Fujimori, el que tiene que inclinar balanzas, sino el del árbitro. El árbitro, como ha dicho Keiko, tiene que ir en todo caso a esta herramienta novedosísima del fútbol, que es el VAR con B chica, para poder constatar, ¿no es cierto?, si es que se ha producido este fraude. ¿Y en qué consiste en el caso de las elecciones peruanas? Revisar en el VAR es permitir la auditoría y permitir que las actas sean revisadas, aunque demoren, pero se necesita de todas maneras transparencia en este hecho. Así es, ¿me escucha, César, no? Sí, por supuesto. No, así es. Lo que pasa acá es que ocurren hechos muy extraños, sin antecedentes en la historia del Perú. El mismo partido Perú Libre es una organización inscrita en el Registro Nacional de Elecciones que presentó un candidato, que es el señor Castillo, con plan de gobierno. Porque usted, cuando se inscribe en el jurado y lleva un plan de gobierno, es su compromiso ante el elector. Eso es lo que firmó el plan de gobierno de Castillo, el que ganó en primera vuelta. En esa segunda vuelta, ese plan ha sido enterrado, lo cual es, digamos, una estafa a sus votantes, porque los votantes votaron, nos guste o no, por ese primer programa que anunciaba expropiaciones y todos los temas urticantes que usted conoce. Pero ganan y ocurren dos fenómenos. Tiran al fuego ese plan de gobierno, y en segundo lugar abordan el cargo de Perú Libre personajes que no tienen nada que hacer ahí, que ni siquiera conocían a Castillo. Ahí yo veo haciendo cola en su local ex embajadores del servicio diplomático, sin haber previamente deslindado sobre el plan de gobierno de Castillo, que en resumen significaría su aplicación dinamitar toda la política exterior del Perú, retirarnos de la Alianza del Pacífico, de los tratados de libre comercio, de los organismos de derechos humanos, y conducirnos al leprosodio diplomático del chavismo, porque en ese plan de gobierno, César, son muy claros en su admiración a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Maduro, a Chávez, en fin, a todos los dictadores que conocemos. Entonces yo veo a diplomáticos en la puerta de la casa de Castillo. Son neocastillistas, pero yo no los he escuchado deslindar con ese plan de gobierno. Entonces ocurren pues estos hechos extraños. Ahora hay un segundo plan de gobierno que no dice nada, son 14 páginas donde hablan de medidas sanitarias. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el señor Castillo? ¿Con cuál Castillo estamos? ¿Por quién se ha votado realmente en estas elecciones? Y en ese contexto, de repente surgen personajes que nadie sabe de dónde han salido. Por ejemplo, el señor Palacín, que anuncia grotescamente amenaza con enjuiciar el programa Willax. No solamente enjuiciar, doctor González Posada, se ha permitido enviar un oficio, un documento de esa naturaleza, si es que Castillo es proclamado. Sale un señor y hoy día es el vocero, y hay otros voceros. Sí. Han desaparecido del partido todos aquellos que les dieron el triunfo electoral. Han vaciado a esa gente, la han sacado, incluyendo a Cerrón, a quien le reconozco, sin embargo, la transparencia de haber dicho y mantenido lo dicho. Entonces, pero acá hay otros personajes que salen asesores económicos, asesores técnicos, claro, que desfiguran su plan de gobierno. Entonces yo no sé con quién me estoy enfrentando. ¿Qué cosa es Castillo? No lo sé, no creo que él mismo lo sepa. Bueno. Que hoy día está, repito, rodeado de asesores extraños que no estuvieron en ningún momento con su partido, y que tengo la sensación que están en abordaje del puesto público. Le comentaba, doctor González, ¿no? Doctor González Posada, le comentaba que Julián Palacín, conjuntamente con Pedro Castillo, ya han dirigido un oficio pidiendo que se le abra un proceso administrativo a Willax por las expresiones que han habido absolutamente amparadas por la libertad de prensa que existe en nuestro país hasta el momento,
en el programa Veto a Saber, conducido por Beto Ortiz Pajuelo. Pero bueno, eso es parte de lo que ya nos espera. Usted conoce, como todos nosotros de cerca, que el primer zarpazo que va a dar un hipotético gobierno de Pedro Castillo va a ser contra la libertad de expresión. Eso es una esencia del comunismo internacional y una esencia del chavismo, su nueva versión, socialismo del siglo XXI. Y algo más, César, algo más. A quienes los llevaron a la victoria, independientemente de los procesos que tengan, simplemente los han lanzado por las ventanas para que los procesen y los encarcelen, porque les son incómodos, ¿no? Claro. A esa gente ya la eliminaron y han venido los nuevos, ¿no? Los nuevos a darnos una versión light del señor Castillo. Entonces, ese es el tema. De acuerdo. La postura, están actuando de una manera incorrecta. Y ahora ese grupo es el que amenaza al periodismo. Oiga, usted lo voy a denunciar y miren, eso ocurre ahora que no soy gobierno, espérense lo que yo sea gobierno. Muy bien, se les disparará pues con firmeza, sin ningún temor, y esto, desdibujará más una imagen de por sí borrosa del señor Castillo, que realmente a quien no conozco. Correcto. Y tengo versiones extrañas. Un día está a favor de la Asamblea Constituyente, otro día dice que ya no está con la Asamblea Constituyente, nuevamente repite lo mismo, y bueno, ahí lo tenemos. Doctor González Posada, señor. Finalmente yo quería abordar con usted este reprochable, penoso, indignante tema de la negativa que ha tenido el lugar de la memoria, este museo que se supone invoca y recuerda a aquellas víctimas de la etapa brutal del ejercicio terrorista en nuestro país, más oprobioso que hubo en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado. El Partido Aprista Peruano, el partido al cual usted pertenece, en el cual milita, ha tenido la oportunidad a través de algunas personas de sacar un documental titulado 1214, que son el número de muertos apristas asesinados por las hordas de Sendero Luminoso y el MRTA en ese periodo. ¿Qué opina usted sobre esta actitud, la verdad, tan censurable de parte del lugar de la memoria y por supuesto, de quien es su patrocinador, el Ministerio de Cultura del actual gobierno de Francisco Sagasti? Bueno, decirle que es una decisión abusiva, sectaria, ramplona, que se pretenda que las familias apristas no puedan dar un testimonio de recuerdo sobre su padre o sobre su hijo que fue asesinado por Sendero Luminoso. El documental se llama 1214 porque es el número de personas que fueron muertas por defender la libertad y la democracia en el Perú. Quiero, por ejemplo, recordar casos muy emblemáticos, ¿no? El caso de Carlos Paredes Bacedo, de Piura, catedrático universitario, amigo mío de colegio, brillante líder aprista, que fue muerto a balazos cuando estaba dictando cátedra en la universidad en 1992. Manuelito Santana Chiri, un hombre querido en todo Ica, prefecto, también asesinado a balazos en 1989. Rodrigo Franco, que tú eras gran amigo de Rodrigo Franco, uno de los mayores valores que tenía el APRA, lo emboscaron en 1987 en su pequeña chacra que tenían, quisieron salir y lo mataron a balazos. O recordar a Oreste Rodríguez, nuestro ministro de Trabajo, maestro universitario, que regresando de jugar un partido de fútbol, lo cerraron un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso y lo ametrallaron a él y a su hijo y después lanzaron un cartucho de dinamita para volar sus cuerpos. Y por último, no puedo olvidar el recuerdo de Felipe Santiago Salaverry, que era presidente de salud, y aquí en una campaña perversa de la prensa, de la televisión, lo convirtió en un ser redundante. Le echaban la culpa de todo, porque así fue la campaña. Si se malograba un equipo de diálisis en punto, bueno, tenían la culpa a Salaverry y le sacaban su rostro riéndose a carcajadas. Muy bien, doy testimonio de esto, porque Salaverry vino a buscarme. Salaverry le dio una quintita muy humilde a la espalda de la casa de mi mamá, y me dijo: mira, me están masacrando, compañero. Yo no quiero que masacren al partido a través de mí, así que estoy renunciando ante el presidente.
Y sí renunció ante el presidente no quiso que renuncie, Salaverry volvió a insistir diciendo que le están haciendo mucho daño al partido. Usted sabe que es un hombre honesto, que no tengo nada que hacer, pero los medios de comunicación me están golpeando. Y bueno, ocurrió lo que todos sabemos, lo esperaron a Salaverry, también en la una chacra, lo mataron a balazos y lo volaron con dinamita. Y yo no olvido eso porque a los pocos días fui a su casa de este hombre supuestamente millonario, y era un departamento muy humilde, donde vivía con sus hijos pequeñitos, unos rubiecitos. Me acuerdo, conversé con la señora, y tiempo después, años después, yo estaba en un restaurante con un grupo de amigos y vi que había un mozo que estaba atendiendo, y me pareció que ese mozo era el niño que yo había visto. Me acerqué a preguntarle, y era el hijo Felipe Santiago Salaverry. Estaba ganándose la vida de mozo en un pequeño restaurante. Entonces, estas son historias que han ocurrido. Así es. Ahora nos las veta. ¿Quién nos las veta? Digamos, el ministro de Cultura, porque el LUM depende del ministro de Cultura, del mismo ministro que patrocinó un premio especial para un documental de Hugo Blanco, el mismo ministro que permitió a través del LUM que se hiciera una exposición de Tierra y Libertad hace un año, 2 años, el mismo ministro que organizó en el LUM una exposición fotográfica de las marchas de Lima y le dio homenaje a los 2 muchachos que fallecieron ahí con auspicio de la Embajada de España. Ese es el ministro, jefe del sector, que nos ha vetado a los apristas el derecho de por lo menos escuchar la voz de la madre de recuerdo de su hijo, del hijo de recuerdo del padre, en un espacio que no lo hizo este gobierno. Ese LUM fue construido en el gobierno de la García. Yo estuve presente en la reunión donde conversó con la señora Merkel, y la señora, con ella reflexionaron que era necesario tener un centro de recogimiento, de recuerdo, de afecto, y sí hizo el LUM. Y fue Mario Vargas Llosa el encargado de organizarlo, y se inauguró y apenas terminó el gobierno de Erlang. Entonces, ahora nos vetan, se ensaya con nosotros, no permiten siquiera que honremos a nuestros muertos o que recibamos el recuerdo de sus familiares. Y esto es sectarismo. Sin duda, sin duda, una grave afrenta, doctor González Posada, que de alguna manera será salvada por el hecho de que el documental tendrá siempre mecanismos, tendrá vías para ser conocido. Nosotros queremos agradecerle profundamente sus declaraciones aquí para PBO Radio. Y en efecto, como es mi caso, yo nunca hago público ese tipo de cosas, o lo sabe muy poca gente. Yo conocí, por ejemplo, efectivamente a alguien que ha mencionado, el doctor González Posada, Rodrigo Franco Montes de Peralta, íntimo amigo mío desde la Universidad Católica, a tal extremo que incluso fui colaborador de él en su periodo en que presidía la empresa nacional comercializadora de insumos, ENSI, y estuve hasta 3 días antes que lo asesinaran, el 29 de agosto de 1987, junto a él. Una de sus secretarias fue luego mi esposa, con ella me casé, no tuvimos ninguna duda cuando tuvimos nuestro primer hijo de bautizarlo como Rodrigo. Yo tengo un hijo que, en homenaje a un asesinado por Sendero Luminoso, Rodrigo Franco, se llama Rodrigo Campos Clarich, hoy ya casado, radicado en el exterior, pero que a mí me enorgullece haber colocado el nombre de un mártir de la democracia, porque por lo menos mis hijos, a diferencia probablemente de otros hijos o otros jóvenes que yo veo con mucha pena que no conocen la historia del Perú, saben muy bien de dónde venimos nosotros de combatir tremendamente este flagelo que padeció el Perú a lo largo de más de 20 años, con más de 70.000 muertos, y donde una partida de caviares quiere disfrazar bajo el eufemismo de conflicto armado interno, cuando ha sido la lucha feroz, violenta que el terrorismo le declaró a la democracia peruana, a la naciente democracia peruana en 1980, cuando recuperábamos la misma a través del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Allá quienes quieran olvidar, hay quienes no lo vamos a olvidar, y por eso hemos perpetuado en el nombre de nuestros hijos el nombre de algunos mártires, algunas personas, como en mi caso de Rodrigo Franco Montes de Peralta, que inspira
el nominativo de mi hijo mayor. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.